Hola, una vez más. Bueno, ya deben estar aburridos y aburridas de mi cara, pero bueno, es lo que hay, es lo que hemos decidido entre todos. En este videíto lo que vamos a ver es sistema offset tradicional. Les voy a compartir la pantalla. Recuerden que tienen el PDF porque después cuando yo miro el video, aparte de que no me gusta ver los videos, tienen el PDF porque no se ve muy bien cuando yo cuento y comparto la pantalla. Así que es importante que ustedes puedan escuchar y además tener la base de texto, ¿no? Del archivo. Recuerden que están siempre subidos en nuestro sitio web. Esa es la propaganda de la cátedra, ¿no? Revisen el sitio web, lo pueden ver desde ahí o también desde YouTube. Bueno, Offset tradicional es un método de reproducción de imágenes, textos sobre soportes celulósicos y no celulósicos muchas veces, que consiste en aplicar una tinta, esa tinta es oleosa. ¿Qué quiere decir esto? Que es grasa, es espesa, sobre una plancha de aluminio, que es la forma impresora, y esa imagen se transfiere por presión a una mantilla de caucho y finalmente se pasa al papel. En este proceso se puede ajustar la densidad de la tinta de la impresión y se consiguen diferentes resultados, ¿no? Y también se puede ajustar la presión de la impresión. Y esto lo que hace es que se adapte a cada soporte, no es lo mismo la presión. Fíjense, mientras que yo les voy contando, en ese cuadrito que está ahí debajo, no es lo mismo que el cilindro de contrapresión con el cilindro de caucho eh, presione de una manera sobre un papel obra de 90 gramos que sobre una cartulina de 350 gramos, ¿no? Eh, entonces, eh, vamos, no, siempre digo vamos, el operario ajusta, tiene una parte manual y una parte totalmente automática este sistema, y lo que tiene es que muchísima versatilidad y calidad de impresión que no se puede comparar con otros sistemas, ¿no? En lo que es soportes más que nada celulósicos. Eh, por eso decimos que es un sistema de impresión indirecto, no sé si ya lo dije, porque la forma impresora, ese cilindro portaplancha, no entra nunca en contacto con el soporte, ¿no? Eh, el origen es la litografía, allá por 1796, que se utilizaba más que nada para reproducción de partituras musicales y mapas. Eh, pero en ese caso el proceso era directo. Y lo que pasaba era que el papel o el soporte se humedecía, ¿no? Después Rubel, más tarde, alrededor del 1900, desarrolla el sistema offset cuando descubre, me lo imagino, trabajando, imprimiendo, en una máquina de estas litográficas, que si en lugar de imprimir directamente imprimía sobre un caucho, que es este cilindro de caucho que estamos viendo, la impresión era más nítida. Y esto revoluciona la, la industria, la industria gráfica, ¿no? Y, ¿por qué? Porque mantiene seco el soporte y permite una operación de alta velocidad totalmente automatizada. Eh, Hay 4 pasos fundamentales en el sistema de impresión offset tradicional. Primero ya diseñamos y proyectamos pensando y armando ese diseño y posterior original, sabiendo que se va a reproducir o materializar en sistema offset tradicional. Luego hay una etapa de preimpresión, donde se preparan esas formas impresoras, luego la etapa de impresión y por último la determinación, que es donde se hacen los cortes, los dobleces, otro tipo de operaciones complementarias a la impresión, ¿no? Estas máquinas
están divididas por cuerpos de impresión, cada cuerpo imprime un solo color, todos los cuerpos son iguales, se pueden anular a veces. Esta imagen que está ahí es de una máquina de 2 cuerpos. Si uno anula un cuerpo, puede imprimir solamente una tinta, ¿m? Y depende de la tinta que se coloque en cada cuerpo, es lo que se va a imprimir. Puede ser que imprimamos en un cuerpo una tinta de proceso, como puede ser cian, y en otro cuerpo un Pantone, ¿no? Bueno, la forma impresora. La forma impresora es monocromática. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a hacer una impresión en CMYK, en una máquina donde puede ser de 2 cuerpos y hacemos más pasadas, o una máquina de 4 cuerpos donde imprimimos un color por cuerpo, cada plancha o cada chapa nos va a decir que vamos a imprimir una tinta, ¿no? Pero son todas monocromáticas. Entonces, por eso es muy importante que cada plancha tenga indicado qué tinta es la que le corresponde, ¿m? Porque son monocromáticas como se ven acá. Hay 2 sistemas en este proceso de preimpresión, de obtención de planchas. Uno es el CTF, que es el Computer to Film, que es más viejo, que ya casi no se utiliza más que nada para lo que es serigrafía u otros sistemas de impresión, pero bueno, en alguna que otra imprenta quizás todavía se utilice. En ese proceso se obtiene una película primero. Tenemos ese original, es el mismo proceso de obtención de películas, como se ve para serigrafía, como para hacer un cliché también. Hay un original, hay un RIP que codifica esa imagen, la filmadora de películas, la reveladora, hay una insoladora de planchas y una reveladora de planchas. Y ahí se obtiene la impresión, ¿no? El otro sistema, no, perdón, sigo con las películas. Estas son las películas, es la primera obtención. Obtenemos películas, pero lo que se pierde acá son puntos y se pierde calidad. ¿Por qué? Porque hay un paso más en este computer to film, ¿no? Que sería de la computadora a la película. Porque primero se obtiene una película que también es monocromática. Fíjense que cada película va a corresponder a una tinta, o una tinta sólida, una tinta CMYK, pero no sabemos a cuál tinta pertenece. Por eso también es muy importante colocar los elementos encodificados. Uno de ellos es a qué tinta va a corresponder esa película. Esas son las películas, es un acetato transparente. Y lo que va a variar en las películas va a ser la inclinación de trama de cada una de esas tintas. Las películas para offset tradicional son positivas y espejadas, quiere decir con la emulsión abajo. Ahí yo les puse un ejemplo. Y después de esto se obtiene la plancha, por eso se pierde calidad, porque la forma impresora es una plancha. Y el otro proceso, el proceso más moderno, el que se utiliza en la actualidad, es el computer to plate. Como siempre, el inglés no es lo mío, que es de la computadora a la plancha. También tenemos ese original que armamos. Hay un proceso de digitalización en ese RIP, una filmadora de planchas y una reveladora de planchas. Yo ahí le puse un signito de admiración para que miren un videíto que es muy corto y que les va a ayudar a comprender mejor cómo es el proceso, porque es desde que se diseña, se digitaliza, esa imagen se transforma en tonalidades y se revela la plancha ya con la imagen para colocar en la máquina de offset. ¿Qué es esto? Se descomponen esas diferentes tonalidades y los tonos que va a tener se convierten en puntos. Si hay más puntos, si los puntos están más juntos, va a ser más negro, o si los puntos están más separados, va a haber, no es más negro, sino que va a haber más información, más tinta. Y esto es lo que le decía recién de la angulación de la trama y que lo hemos visto en otros videos.
¿eh? Que los RIP van a descomponer esa imagen. Cada color, que luego será cada tinta, tendrá una angulación diferente, que en la etapa de impresión va a formar la imagen completa. Esto es para las tramas AM. Hay otro tipo de tramas, FM, estocásticas, pero estas son las convencionales, ¿no? También acá les hice una atención para que vuelvan a ver el video de píxeles por pulgadas y lineatura por pulgada, que es importante en el proceso de preimpresión del sistema offset tradicional con las imágenes bitmap. Bueno, quería mostrarles esto quería mostrarles, porque luego fíjense lo que les estoy diciendo, la angulación de la trama es lo que va a formar esa roseta luego impreso. ¿Y qué va a pasar? Si nosotros ampliamos la imagen de arriba, de la izquierda, sería una impresión ampliada en sistema offset tradicional. Fíjense, cada pasada, primero si pasamos en cian, en magenta, amarillo y negro, y cómo sumando todas esas tintas en cada cuerpo, vamos a tener una imagen CMYK. También puede ser que tengamos una imagen resuelta en tintas sólidas. Esa imagen de la derecha, que están con la lupa, tiene 2 tintas, ¿no? No, diría que tiene 3, porque tiene negro, un azul y un naranja. Y hay un videito que también enseña o da algunos tips de cómo preparar imágenes para tintas sólidas. Y debajo también les puse ampliado cómo es la diferencia cuando nosotros imprimimos con una tinta sólida en offset tradicional y esa misma tinta, si nosotros tenemos que reproducirla en CMYK, se va a ver la roseta. Esto lo van a ver bien en el PDF, si lo abren en sus computadoras lo van a ver, cómo se ve la roseta. Y en esta que está cambiada o desfasada, son algunos formatos de planchas estándar para offset tradicional. Esas son las máquinas, son muy grandes. Fíjense que hay planchas gigantes, ¿no? Que eso van a ser para impresiones en máquinas mucho más grandes. Bueno, otro tema son las tintas. Como les decía antes, son oleosas, pero son translúcidas las tintas. Por superposición trabajan. Entonces, al no ser como las de serigrafía, por ejemplo, que son opacas, cuando se imprimen va sumando ese color, no se cubre otra con la otra. Entonces van a ir formando esa imagen a partir de las diferentes angulaciones de trama y entre todas esas, esa mezcla de color subtractiva nos da una tinta negra, que diríamos una tinta negra ratonada a veces, ¿no? Pero le sumamos el negro para que no quede ese negro arratonado. Bueno, hay tintas convencionales, las CMYK, las sólidas Pantone, hay UV de seguridad, fluorescentes, termocromáticas, plata, oro. Hay muchísimo tipo de tintas, barnices, aditivos. Ahí tienen un sitio que ustedes pueden ver, porque sobre tintas hay mucho, pero básicamente lo que nosotros queremos que ustedes comprendan es que en offset tradicional podemos imprimir con tintas CMYK o con tintas sólidas. Otra opción es la tinta blanca. La impresión de tinta blanca en offset es una solución cuando hay que imprimir largas tiradas o grandes formatos sobre soportes más que nada oscuros o de color. Pero lo que se debe tener en cuenta es que como no son 100% opacas, muchas veces se tienen que hacer 2 pasadas para que ese blanco se vea, ¿no? Sea blanco. En soportes más absorbentes, como puede ser un craft, al ser translúcidas,
puede ser que no tenga una calidad que es la que nosotros esperamos, ¿no? Pero bueno, el blanco es otra opción. Viene un blanco que se llama cubriente de Pantón, y muchas veces o antes se decía que el blanco no existía para offset, pero bueno, existe, ¿no? Y es, es perfectamente utilizable, yo diría, cuando tenemos que imprimir algo a una tinta blanca, ¿no? Cuando ya tenemos que sumar otras tintas, por ahí se hace muy costoso, por esto que les digo que quizás haya que hacer una doble pasada de tinta. Bueno, después están las máquinas. Hay máquinas planas, máquinas de un cuerpo, máquinas de 2 cuerpos impresores, máquinas de 4 cuerpos, máquinas de 5 cuerpos, máquinas que tienen un cuerpo adosado de secado. No siempre se utilizan todos los cuerpos de las máquinas, a veces se anulan. Porque, bueno, los talleres no tienen máquina de un cuerpo, de 2 cuerpos, de 4 cuerpos, es según con quién trabajemos. Y también varían los formatos de máquina. Creo que la primera que estamos viendo es una MO de un cuerpo, que puede ser de 46-64. La otra es también me parece que es una MO. Pero bueno, hay distintos tipos de máquinas. Estas son planas. ¿Qué quiere decir? Que el pliego de impresión va a salir de una resma comercial plana, que tiene que ver con los soportes que tenemos en otros videos. Y las máquinas rotativas, que más que nada se utilizan para impresión de periódicos y tirajes grandes, más de 100.000 unidades. Ahí dice 10.000 por lo que veo, ¿no? Pero bueno, está equivocado. Y en este caso se trabaja con bobina, no se trabaja con resma plana. Generalmente también tienen un cuerpo doblador, por el tipo de trabajo, ¿no? El tipo de pieza gráfica, que es más que nada editorial. Y otro dato técnico y que ustedes lo tienen que adoptar, porque es un lenguaje en impresión y más que nada en los talleres gráficos, que se utiliza demasiado, y que cuando pedimos un presupuesto generalmente nos dicen, bueno, ¿cómo vas a imprimir esto? ¿Cuántas tintas? Bueno, 4/4, 4/0, 4/2. ¿Qué quiere decir esto? Ahí yo les puse un ejemplo debajo. Si tenemos un frente y un dorso, puede ser que imprimíamos 4 tintas frentes y 2 dorsos. Entonces le decimos, bueno, necesito un presupuesto, o también indico, si quiero, en el original, que va a ser una impresión 4/2. ¿Qué quiere decir? Va a tener 4 tintas frentes y 2 dorsos. Puede ser 2 tintas frentes y 2 dorsos, 5/4, 5/5, si ponemos una tinta sólida. Bueno, hay muchísimas opciones, que algunos de los ejemplos es lo que les estoy dando acá. Puede ser 4 tintas sólidas, 4 tintas MK. Fíjense, podemos imprimir una variedad muy amplia de tintas, cosa que en lo que es offset digital no se podría. Y en este caso les voy a dar algunos pliegos de impresión que son más que nada utilizados en impresiones de folletería, papelería comercial, volantes, piezas más chicas, no en editorial. Están detallados acá, ahí los tienen detallados. Y tengamos en cuenta que la elección de los pliegos de impresión no depende de ese formato de la pieza gráfica que diseñamos y que queremos que se imprima. Depende de la medida de resma comercial, de cómo se comercializa ese soporte. Por ejemplo, si era un estucado mate, bueno, ¿qué medida viene esa resma comercial del estucado mate de 150 gramos, por ejemplo? Y de las cantidades que vamos a imprimir o que necesitamos que se impriman,
y del formato de la máquina, que es también un dato no menor. Y por último, las ventajas, desventajas o cualidades de este sistema offset tradicional, ¿no? Podemos imprimir, como decíamos antes, una tinta, dos, y siempre hay una fidelidad en el impreso. Podemos imprimir grandes tiradas a costo bajo porque la rapidez, el sistema de impresión, la puesta en máquina y los costos fijos hacen que a mayor tirada el costo unitario sea menor. La reproducción de imágenes bitmap es de altísima calidad. Pueden utilizarse diferentes tipos de soportes celulósicos hasta aproximadamente 350 gramos. También se utilizan soportes no celulósicos como metal en el offset seco, cartón microcorrugado. Tenemos muchísimos tipos de soportes que este sistema se adapta, ¿no? Y después un dato no menor es que podemos llegar a calcular un mínimo de impresiones aproximado de 500 ejemplares, pero esto va a variar según el tipo de pieza. No es lo mismo una tarjeta personal que un afiche 23 por 32 centímetros. Va a también tener que ver con el tamaño de la máquina y las situaciones económicas particulares, ¿no? del cliente. El tamaño de pliego mínimo que acepta es una A5, pero este tipo de tamaño de este pliego no lo podríamos llegar a imprimir en una máquina de 4 cuerpos. Tendríamos que conversar con la gráfica a ver si tiene una máquina de un cuerpo y una máquina chica, 34 por 50, por ejemplo, una Heidelberg podría llegar a ser, ¿no? Eso siempre se conversa con el taller gráfico. Y la utilización de las imágenes bitmap y los archivos siempre deben estar en modo CMYK, aunque las tintas sean sólidas. Las imágenes bitmap oscilan entre 150 píxeles por pulgadas y 350 píxeles por pulgada según el soporte. También hay que ver, vuelvan a revisar el video en el que se habla de este tema. Y si se va a reproducir un archivo en donde se utiliza únicamente una tinta sólida, sin degradés ni tramados de esa tinta, la resolución de salida, los LPI, ya sea en CTF o en CTP, puede ser la mínima, pueden ser 65 líneas por pulgada, porque va a haber un pleno y no va a haber puntos. Pero esto es en preimpresión. Nosotros no estamos armando el original con 65 líneas por pulgadas. Esto también se define en preimpresión y muchas veces se conversa con esa área o con otro taller si no es que tienen preimpresión en la imprenta, ¿no? Bueno, hasta acá, si pueden revisarlo, voy a dejar de compartir. Ya me había olvidado que estaba compartiendo. Hasta acá vemos una primera parte de lo que sería offset tradicional.